buenas noches, distinguidos notarios y notarias de todo Colombia. Les damos la bienvenida a este ciclo de capacitaciones de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. El Consejo Directivo y su mesa directiva del Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano ha dispuesto desde el año 2025 y 2026 un ciclo de capacitación gratuita para todos los notarios y notarias de Colombia, todos los abogados de las notarías y muchos abogados litigantes, estudiantes de derecho, familiares de notarios, que a la fecha nos encontramos en la preparación del concurso nacional para poder acceder a la carrera notarial, concurso que comienza según el cronograma dispuesto por el Consejo Superior de la carrera notarial a partir del mes de junio del presente año. Con la de hoy llegamos a 19 martes de capacitación en donde los mejores conferencistas en temas muy especializados que tienen que ver con la vida notarial nos dan esas 2 horas de extraordinaria información y también un periodo de preguntas y respuestas para los conferencistas. Por eso esa primera hora será prácticamente un tema dividido entre los 2 conferencistas y dejaremos una media hora para preguntas y respuestas y para que los conferencistas puedan responder a las inquietudes de todos los participantes de esta 19ª conferencia de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. El tema de hoy, lectura estratégica del Congreso del 2026, actores, reformas y escenarios. Vamos a ver en pantalla la hoja de vida de cada uno de nuestros conferencistas, los doctores Luisa Salgado y Guillermo Giraldo Gil. Luisa Salgado es la coordinadora del Observatorio Legislativo Compás, profesora universitaria, especializada en comunicación estratégica y asuntos públicos. Tiene una gran experiencia laboral en el desarrollo de estrategias en la comunicación y asuntos públicos para los actores del sector privado. Ha venido acompañando a organizaciones en su relacionamiento con audiencias clave y en contextos regulatorios desafiantes, experta en consultoría estratégica, en sostenibilidad y análisis del entorno político, con énfasis en la reputación, gestión de riesgo y posicionamiento institucional. Se enfoca en facilitar la comprensión del contexto legislativo y en anticipar escenarios que inciden en la toma de decisiones. A su turno, el profesor Guillermo Giraldo Gil, quien también nos honra con su presencia, es economista de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario de nuestra Universidad Externada de Colombia. Tiene también estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Es magíster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla. Cuenta con amplia experiencia al haber trabajado en el Honorable Senado de la República de Colombia como secretario general de la Comisión Primera que trata los asuntos constitucionales y reglamenta la vida institucional del notariado colombiano en la Comisión Primera. También ha sido jefe de la sección de relatoría
Ha participado como secretario ad hoc en comisiones legislativas y miembro de la Junta Directiva de la Red de Solidaridad. Ha realizado diplomados en elaboración de leyes y su control, y hoy en día se desempeña como catedrático y conferencista en temas relacionados con el derecho parlamentario y la técnica legislativa. Algunos colegas que se van a presentar al concurso me decían, pero sobre el tema parlamentario no aparece en el cuestionario establecido por el acuerdo número 1 que convoca el concurso. Lo que pasa es que en la vida institucional del notariado hay una permanente interacción entre Congreso y sector notarial. Nos encontramos frente a hechos ciertos y reales. El trámite legislativo, doctor Guillermo Giraldo y doctora Luisa, que se va a hacer a partir del 20 de julio con la iniciativa del Gobierno Nacional para reglamentar el derecho de preferencia, que es el derecho de traslado de los notarios y notarias de Colombia dentro de su mismo círculo, rango y categoría. También se va a presentar en su momento por parte del Ministerio de Hacienda y de Justicia el proyecto de adición presupuestal, porque el presupuesto acordado para el Fondo Cuenta Especial del Notariado no alcanza a cubrir todas las mensualidades de aquí a diciembre y hay que aumentar el presupuesto a través de una adición presupuestal que presentará el Gobierno Nacional con el nuevo Congreso a partir del 20 de julio. Toda reforma que se trate de hacer del estatuto notarial, de la vida notarial, de la carrera notarial, vía legal, tiene que comenzar ese trámite legislativo por las comisiones de asuntos constitucionales de la Cámara y del Senado de la República. De ahí la importancia de esta importantísima conferencia de los doctores Luisa del Salgado y Guillermo Giraldo Gil en este tema de lectura estratégica del Congreso del 2026, actores, reforma y escenarios. ¿Cuál es la composición del Congreso de Colombia? ¿Cómo está compuesto el Senado de la República? ¿Cómo está compuesta la nueva Cámara de Representantes? El tema de las bancadas, el tema ético cuando un parlamentario, un congresista tiene que declarar que tiene un conflicto de intereses sobre el trámite de un proyecto de ley. Pero por sobre todo, doctor Guillermo y doctora Luisa, poder conocer al detalle todos los notarios de Colombia ese paso a paso que debemos dar en la vida institucional del notariado con el proyecto de ley de la adición presupuestal y el proyecto de ley que va a tocar varios puntos de la vida institucional del notariado en la organización de la reglamentación del derecho de preferencia. Fue el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y del Servicio Civil, la que le recomendó al Gobierno Nacional actual que la reglamentación al derecho de preferencia es del resorte del Congreso de la República, razón por la cual se está trabajando bajo la dirección del señor viceministro de Justicia, doctor Jefferson Dueñas, del señor superintendente de Notariado y Registro, doctor Ricardo Agudelo Sedano, de la señora superintendente delegada para el notariado, doctora Isabela Hernández, en una mesa de trabajo que debe aportarle, con la ayuda de todo el notariado colombiano, todos los insumos para que ese proyecto de ley se convierta en una ley de la República y garantice la seguridad jurídica y la estabilidad laboral del notariado colombiano.
Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestros conferencistas, la doctora Luisa Salgado y el doctor Guillermo Giraldo Gil. Bienvenidos a este auditorio del Notariado Colombiano para que nos cuenten cómo va a ser el desarrollo de su conferencia, qué temas va a tratar cada uno de ustedes y la oportunidad para que al final de sus brillantes intervenciones puedan los colegas notarios y notarias de Colombia, sus asesores jurídicos, los familiares, los invitados y abogados litigantes poder resolver inquietudes de esa vida que tiene que ver con el derecho y la técnica legislativa. Bienvenida, doctora Luisa Salgado. Bienvenido, doctor Guillermo Giraldo Gil. Muchísimas gracias por esa introducción. Es un gusto estar acá. Entonces voy a presentar la sección del doctor Guillermo. Regálenme un segundito mientras lo hago. Confírmenme, por favor, si se puede ver bien, si no hay ningún problema. Bienvenido, doctor Guillermo Giraldo Gil. Muy buenas noches, señores notarios. Bueno, mientras tanto, vamos a la introducción. El procedimiento legislativo se podría definir como la sucesión de actos jurídicos a través de los cuales un parlamento forma su voluntad para el ejercicio de sus funciones. El producto final de estos menesteres es la materialización de nuevas leyes o las modificaciones al orden legal vigente de un país. El procedimiento legislativo se encuentra íntimamente ligado con la función principal de estas corporaciones, que es la de decidir. Además, dichas cámaras son consideradas como el único lugar del Estado donde toda la sociedad está representada y donde se garantiza que la pluralidad social quede reflejada a través del procedimiento legislativo. Es por lo anterior que en dichos regímenes democráticos se han llegado a definir tres pilares principales del procedimiento legislativo, que son la regla de mayorías o duración de los procedimientos parlamentarios, la participación de los procedimientos parlamentarios y la publicidad. Aspectos generales del Congreso. En el Congreso funcionan las comisiones que son constitucionales, comisiones legales, comisiones especiales y accidentales. Hoy nos enfocaremos esencialmente en las comisiones constitucionales, que son las únicas que tienen la facultad de legislar. Las otras, que son legales, especiales y accidentales, las tocaremos un poquito, las accidentales y las de conciliación, que son las que tienen que ver con los proyectos de ley. Y las mesas directivas tienen unas atribuciones para los plenos de las comisiones, de las plenarias, los plenos del Congreso Pleno y de las comisiones. Y el proceso legislativo ordinario son las comisiones, que pueden ser comisiones solas o sesiones conjuntas, las plenarias, la conciliación, la apelación. El proceso legislativo constituyente, que es el de la reforma a la Constitución. De las comisiones del Congreso, las comisiones constitucionales permanentes del Congreso son 7, que están divididas cada una con sus competencias. La primera, que es la que más nos interesa, que está compuesta a partir del 20 de julio, porque antes teníamos las 5 curules de comunes, que terminan ahora el 19 de julio y ya entran a posesionarse en el 20 de julio, que está compuesta la comisión primera por 20 senadores y 39 representantes en la Cámara de Representantes. Conoce de las reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notarios de registro, estructura, organización de la Administración Nacional Central, de los derechos, de las garantías, de los deberes, rama legislativa, estrategia y política para la paz, propiedad intelectual, variación y residencia de altos poderes nacionales y asuntos técnicos. La comisión segunda, que está compuesta por 13 miembros en el Senado, 19 en la Cámara, que es llamada la de Relaciones Exteriores. La comisión tercera, que
que es llamada la de Hacienda, está compuesta por 15 miembros en el Senado y 31 en la Cámara. La comisión cuarta, llamada la Comisión de Presupuesto, compuesta por 15 miembros en el Senado y 29 miembros en la Cámara. La comisión quinta, que está compuesta por 13 miembros en el Senado y 22 en la Cámara, que es la de Medio Ambiente, Minas. La comisión sexta, que está compuesta por 13 miembros en el Senado y 20 en la Cámara, que es la de Comunicaciones. La comisión séptima, que es la laboral, compuesta por 14 miembros en el Senado y 21 en la Cámara de Representantes. ¿Por qué les dije yo cuántos miembros son? Porque ahora, a partir del 20 de julio, nuestros congresistas, la plenaria del Senado, tiene un mecanismo que más adelante le explico para designar a los miembros de cada comisión, que son elegidos por el sistema de quociente electoral. ¿Cómo se hace esa elección? Cada presidente de partido nombra unos compromisarios de los congresistas elegidos y ellos se reúnen con el objeto de organizar una plancha, pero siempre teniendo en cuenta el quociente electoral. Supongamos para la primera de Senado se necesita 5 punto y pico % para ser yo miembro de la comisión primera. Entonces el partido tiene 10, digamos un partido tiene 10 miembros, tiene derecho a uno por quociente y otro por residuo. Pero esos residuos, de acuerdo a cada partido, se van hasta que llega un momento, como digo yo, casi por arte de magia, a lograr conformarse una sola plancha, porque uno solo, 5 o 6 congresistas, o 8 congresistas, si se hacen aparte para hacer otra plancha, no les da porque hay comisiones que necesitan casi el 8% para poder llegar a esa comisión. Y como hay comisiones que son muy apetecidas, y hay veces son como la primera, que necesita el 5 y pico %, eso tienen que llegar a un acuerdo los partidos. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Que es la función constituyente para reformar la constitución política mediante actos legislativos. Y la función legislativa, que es para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. También está la función de control político, la función judicial con la comisión de acusaciones y la comisión de instrucción del Senado, la función electoral, que es para elegir varios funcionarios, la función administrativa, que es para su organización interna, la función de control público, que es los debates que se hacen se nombran comisiones especiales de investigación, una cosa muy poco utilizada por el Congreso desde su creación, el control público. Solo 2 o 3, recuerdo yo, 2 o 3 casos, el caso de MG, el caso de cuando se mató a este guerrillero en la frontera, que se llamó a medicina legal, pero esas comisiones en Colombia funcionan muy poco, mientras en otros países funcionan, pero están en la Constitución y la ley. Y la función de protocolo, que es para recibir a sedes de Estado. Para el Congreso, vamos, si quiere, a la página 9, si podemos. Bueno, sigamos entonces para no tratar de utilizar el tiempo de la mejor manera. El Congreso está regido por varias leyes, entre ellas, primero, la ley tercera del 92, que es la ley que estábamos leyendo ahora, la ley de comisiones. La ley quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, que tiene otro montón de leyes que la están reformando. La ley 134, que son los mecanismos de participación, modificada por la ley 1757. La ley 144, que es el procedimiento de pérdida de investidura. La ley 152 del 94, que es la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. La ley 179 del 94 y ley 225 del 96, que es sobre presupuesto. Igualmente, con el decreto 111 del 96, que es la norma orgánica del presupuesto, una compilación desde la ley 38 del 89, la ley 974 del 05, que es la ley de bancadas, la ley 1431, que reglamentó la norma constitucional que obligaba a que las votaciones en el Congreso fueran de forma nominal y pública, y la ley de 1909, que es el Estatuto de Oposición, más ley 2003 del 2003 del 2019, que es el de conflicto de intereses. El periodo constitucional del Congreso. A ver, esto es bueno, esto es muy cansón, la parte que me tocó a mí, pero debo ser claro, porque en el momento en que
quieran ustedes los notarios estar muy presentes en el Congreso, tienen que manejar muy bien este trámite. El periodo, pasamos a la siguiente página, por favor, a la página 10, tan amable, quien está operando la pantalla, la página 10. El Congreso se elige por un periodo de 4 años y que esos 4 años se convierten en 4 legislaturas. Nosotros tenemos una especie de calendario B porque se comienza el 20 de julio y se termina el 20 de junio del año siguiente. Esos son 4 legislaturas por año. Cada legislatura está compuesta de 2 periodos, la una que va del 20 de julio, una legislatura va del 20 de junio al del 20 de julio al 20 de junio. Ya el resto del 20 de junio al 20 de julio siguiente es un receso. Esta legislatura está compuesta por 2 periodos. ¿Por qué es clave manejar los 2 periodos? Porque, y la legislatura. Les voy a poner un ejemplo. Una ley estatutaria. Una ley estatutaria solo puede ser aprobada en una legislatura. Una ley ordinaria puede ser aprobada en 2 legislaturas. O sea, puede comenzar estas leyes ordinarias que pronto presenten de notariado, las puede presentar el 20 de julio o en agosto, y tienen en agosto del 2026 y tienen hasta julio 20 de junio del 2028 para tener sus 4 debates. Pero antes del 20 de junio del 2027 tienen que haber tenido primer debate. Si es una ley estatutaria, tiene que tener los 4 debates, la conciliación y todo ese procedimiento que se da en una legislatura. No puede pasar de una legislatura a otra. Tiene que ser en una legislatura. O sea, si una ley estatutaria se presenta ahora, en este periodo que viene del 20 de julio en adelante, al 20 de junio del 2027 tiene que haber hecho todo el trámite en el Congreso para convertirse en ley. En los actos legislativos tienen que aprobarse en una legislatura. ¿Pero qué? En un acto legislativo tiene que tener los 4 debates en un periodo y los otros 4 debates en el siguiente periodo, porque a diferencia de las leyes no tienen 4 debates, sino 8 debates, llamado primera vuelta los primeros 4 debates y segunda vuelta los siguientes 4 debates. En la primera vuelta, o sea, los primeros 4 debates, las comisiones y plenarias, comisiones primeras, que son las únicas que estudian las reformas constitucionales, lo aprueban por mayoría simple. Y en la segunda vuelta, los 4 debates tienen que ser por mayoría absoluta. Más adelantico miraremos esta clase de mayorías. Por eso es importante tener el tema bien claro de legislatura y de periodo. Los periodos de estas 4 legislaturas comienza el 20 de julio del 2026, el primer periodo de la primera legislatura, y termina el 16 de diciembre del 2026. El segundo periodo comienza el 16 de febrero del 2016, con una claridad que, de acuerdo a la norma que pasó, que los congresistas, en vez de comenzar el 16 de marzo, como venían desde el 91, comenzaran el 16 de febrero, quedó en la norma, en la modificación de la ley, que del 16 de febrero al 15 de marzo no se pueden considerar proyectos de ley estatutaria ni reformas constitucionales. Proyectos de ley estatutaria y reformas constitucionales tienen que debatirse del 16 de marzo al 20 de junio. Y solo en la última legislatura, o sea, lo que nos pasó ahora en este año, que es la 4ª legislatura del periodo que terminan, en la última legislatura se comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio. De resto, las otras 3, a partir de que comenzamos hoy, las 3 legislaturas que vienen van a comenzar el segundo periodo el 16 de febrero y el último comienza el 16 de marzo, que es la última legislatura. Por eso es importante tener muy claro estos conceptos para en el momento, en todas estas leyes que vemos que van a tocar con ustedes, para que tengan un concepto claro de hasta dónde puede llegar, porque muchas veces, si no se tiene conocimiento,
no se entra a acelerar, a hacer lobby, a decirle a todos los notarios que están interesados en estas leyes, bueno, hablen con sus congresistas. El lobby en el Congreso funciona, con razones claras, pero funciona y ninguna ley se va por inercia. Es tanto, les voy a poner un ejemplo. En el Congreso de Colombia se presentan un promedio de 1.300 a 1.500 proyectos de ley y solo se convierten en ley entre 70 y 75 leyes. El resto se archivan, se mueren por falta de trámite, por todas estas cosas, porque en el primer legislatura no alcanzaron a tener un primer debate, quedan archivadas, no por eso no pueden volverse a presentarse, por eso hay un proyecto ahí que está ahora funcionando, que está en la comisión primera, que es de notarios, que fue presentado desde el año pasado y ni siquiera ha tenido primer debate. Si de aquí al 20 de junio ese proyecto no tiene primer debate, y primer debate es que haya sido aprobado por la comisión, no que se discuta, sino que se discuta y se apruebe como lo dice la Constitución y lo ha desarrollado la Corte Constitucional, que el debate concluye con la aprobación o negación del proyecto. Entonces, este proyecto, y lo ponemos como ejemplo, el proyecto de ley 28 del 2025, si no estoy mal, que es el que quiere, en cierta forma, estatizar todo el notariado. Si de aquí fue presentado en noviembre, hasta ahora está en la comisión primera, nombraron como 7 ponentes, no han rendido ponencia hasta donde yo tengo información. Si de aquí al 20 de junio este proyecto de ley no tiene primer debate, queda archivado y tienen que volverlo a presentar a partir del 20 de julio e iniciar nuevamente su trámite, que ahora veremos ese trámite que tiene. Por eso me pareció muy importante hablar de legislatura, periodos y cuatrenio, porque en el trámite de las leyes hay esos requisitos. Ley ordinaria tiene que ser aprobada en 2 legislaturas, pero tiene que mínimo tener primer debate en la primera legislatura. Y en la siguiente legislatura tiene que tener los otros 3 debates, y si no tiene los otros 3 debates también se archiva. Los actos legislativos tienen que tener 4 debates en un periodo, por eso las reformas constitucionales casi nunca se presentan en marzo, porque son marzo, abril, a mayo, a junio, tienen 3 meses para tener 4 debates, es muy difícil. Las reformas constitucionales deben presentarse en julio para tener hasta diciembre para darles primero esos primeros 4 debates, que es la especie de socialización, porque ya la segunda vuelta es más fácil porque ya ha habido conciencia de los congresistas que ya lo vieron, una vez lo conocen y es menos difícil. Pero el problema es estos trámites, y esto tiene un sentido. La propia Constitución y en las constituciones del mundo, la aprobación del trámite de las reformas constitucionales les ponen muchas talanqueras, porque el objetivo de la Constitución es que sea permanente, que no sea objeto de modificación fácil y que tenga que tener buenos consensos para modificarse. Ahora llevamos un promedio de unos 67 reformas constitucionales de más de 1.500 proyectos de reforma, 1.300, proyectos de reforma constitucionales que se han presentado desde el 91. Hasta ahora solo creo que llevamos 67, de los cuales 5 han sido declarados inconstitucionales, o sea que tenemos 62 reformas constitucionales vivas. Sigamos con clases de sesiones. La página 11, por favor. ¿Cuántas clases de sesiones hay? Las sesiones ordinarias, que son cuando se sesiona en los periodos ordinarios, del 20 de julio al 20 de junio, y después de esas son las sesiones ordinarias, cuando se sesiona en los periodos ordinarios normales. Las especiales son sesiones especiales para el ejercicio del control político por parte del Congreso de los decretos de estado de excepción. Hemos visto ya, el señor presidente Gustavo Petro ha presentado las emergencias económicas y emergencias medioambientales, que son estados de excepción, y los cuales el Congreso puede sesionar en receso y en ordinarias. Las sesiones especiales no van en contradicción con las sesiones ordinarias, porque si el presidente en el momento en que lo decrete, el Congreso tiene esa función de debatir esos temas.
las sesiones extraordinarias son las que convoca el gobierno nacional. Esta sesión extraordinaria reglamentada en el artículo 163 de la Constitución, perdón, en el artículo 163 de la Constitución, no estoy mal, es solo se convoca extraordinarias cuando no están en época de sesiones ordinarias. O sea, que las sesiones extraordinarias son las que se convocan del 20 de junio al 20 de julio y las que se convocan del 16 de diciembre al 16 de febrero o al 16 de marzo en cualquier fecha. En esas sesiones extraordinarias el presidente puede convocar para 8 días, para 5 días, para los temas y proyectos que él considere pertinentes. Muchos dicen que es solo para proyectos, no para los temas. El presidente puede citar extraordinarios para elegir un funcionario. Y solo puede el Congreso, en esas sesiones extraordinarias, estudiar los temas que el señor presidente proponga. No puede estudiar ningún otro tema, solo está salvo en cuestión de proyectos de ley, porque proyectos de acto legislativo no se estudian en extraordinarias, ni leyes estatutarias se estudian en extraordinarias, solo proyectos de ley ordinarias. Y que el gobierno dice cuáles son. En estas sesiones ordinarias y extraordinarias y ordinarias se dan también cuestiones de sesiones, las sesiones conjuntas, sesiones permanentes. Las sesiones conjuntas es cuando la sesión de una cámara sesiona con la de otra. Como un ejemplo, me decía ahora el doctor que me presentó que se iba a estudiar una adición presupuestal. La adición presupuestal, esas adiciones igual que las reformas tributarias, igual que el Plan Nacional de Desarrollo, igual que el presupuesto general de la Nación, lo estudian conjuntamente las comisiones económicas. Las comisiones económicas son, o le dan primer debate, para ser más técnico, las comisiones económicas y lo hacen en conjunto. Hay una claridad. Se juntan pero no se revuelven. Porque las 4 comisiones, terceras y cuartas, que son las comisiones económicas por norma legal, se reúnen para estos temas, pero para aprobar el proyecto tiene que aprobarlo cada comisión aparte, cada una. Y si aplicamos el reglamento, si de esas 4 comisiones una lo niega, el proyecto queda negado al no ser que sea apelado ante la plenaria. Y en estas conjuntas ahí todavía no ha pasado, hay una vaguedad de si se acude a la plenaria de la Cámara respectiva, en eso no ha habido una claridad. Y la otra también, de sesiones conjuntas, es cuando el señor presidente manda mensaje de urgencia, de acuerdo al artículo 163, que está compuesto por 3 partes. El mensaje de urgencia quiere decir que la comisión debe darle prioridad a ese proyecto que el señor presidente le mandó mensaje de urgencia. El mensaje de insistencia. Cuando hay mensaje de insistencia en un proyecto es como una especie de acosar. No se puede abocar ningún otro tema hasta nueva cuarece si hay mensaje de insistencia. Y ese propio artículo 163 dice que si el gobierno lo considera puede solicitar que sesionen las comisiones conjuntamente, pero solo y única y exclusivamente para ese proyecto que el señor presidente le mandó mensaje de urgencia. También hay sesiones reservadas, lo hemos visto muy pocos cuando se está hablando de límite, por lo general las comisiones segundas. La sesión informal, que es cuando hay veces se va a escuchar un funcionario, cuando ustedes los notarios quieran ir a la comisión primera e intervenir, se le pide el favor al presidente o a un senador amigo, un representante amigo, hombre, que declaren sesión informal para que los notarios intervengan sobre este proyecto y puedan explicarle a los miembros de su comisión qué es lo que consideran los notarios de esa ley para que la apruebe o para que les digan no. Entonces, eso se hace en sesión informal, que la comisión debe aprobar, que se declare sesión informal para escuchar determinada. ¿Por qué? Porque las comisiones y las plenarias solo pueden escuchar determinados funcionarios que están reglamentados en la Constitución y la ley. Y las sesiones en receso. Las sesiones en receso tiene que autorizar la plenaria de cada
Cámara a que las comisiones sesionen en receso, pero esas sesiones en receso, las comisiones no tienen esa facultad de aprobar leyes, sino de debatirlas y de analizar proyectos y todo eso, como tener preparado el tema para cuando llegue el 16 de febrero o el 16 de marzo y puedan entrar a legislar o para redactar proyectos que les encargue la misma comisión. Vamos con la página 11, por favor. La página 11, por favor. Bueno, clases de leyes. En Colombia tenemos varias clases de leyes, que son las leyes ordinarias, que son las que, como les dije, tienen que tener primer debate en una legislatura y los otros 3 debates en la siguiente legislatura como mínimo. Pueden tener los 4 debates en una legislatura y convertirse en ley, pero máximo tienen ese periodo de 2 legislaturas. Leyes estatutarias, que tienen que ver con las leyes que reglamenten derechos y deberes fundamentales, el régimen de partidos políticos, la participación ciudadana, la administración de justicia, estatuto de oposición y estados de excepción. Estas leyes estatutarias, como les dije, son las leyes más cercanas a la Constitución. Tienen unas características especiales y es, primero, que tienen que ser aprobados en una legislatura. O sea, si un proyecto se presenta estatutario, se presenta el 20 de julio o el 20 de julio del 2026 en adelante, tiene que haber tenido sus 4 debates al 20 de junio del 2027, si no, se archiva. Tiene otra característica, que esta ley estatutaria, una vez aprobada, no es sancionada por el señor presidente. Esa ley estatutaria se va a la Corte Constitucional a que revise si esas normas están bien hechas de acuerdo a de fondo, material y formal. Muchas leyes estatutarias las ha vuelto la Corte o devuelve, pongamos la ley 270, la Corte declaró inexequible varios artículos y ya volvió al Congreso y ya se redactó como ley sin esos artículos y se mandó al señor presidente a su sanción. Y tiene pues esa categoría de que no pueden ser objetadas por el gobierno. Las leyes estatutarias, el gobierno no tiene sino que sancionarlas, al no ser que quiera objetarlas por vicios de que no haya analizado la Corte, no pueden ser objetadas y no pueden ser demandadas ante la Corte Constitucional. Una ley estatutaria porque ya se considera cosa juzgada, pero la Corte ha abierto una especie de puerta en que una ley estatutaria puede ser demandada siempre y cuando haya un vicio que la Corte no lo haya considerado. No se ha presentado, pero la jurisprudencia ha permitido eso. Las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas tienen el trámite de las leyes ordinarias, que tienen que tener su trámite en 2 legislaturas, con excepciones del Plan Nacional de Desarrollo. Pero el Plan Nacional de Desarrollo digamos, las leyes orgánicas son las que dan cómo se tramitan determinadas leyes, como el Plan Nacional de Desarrollo, la actividad legislativa, que es la ley quinta, el Plan Nacional de Desarrollo, ley 150, que es recursos y competencias y presupuesto. Es la forma como se aprueba, porque muchas veces dice, el presupuesto es una ley orgánica. No, la ley orgánica es la que dice cómo se aprueba el presupuesto. Estas leyes orgánicas tienen el mismo tiempo que las leyes ordinarias, de que se pueden aprobar en 2 legislaturas, pero siempre y cuando en la primera legislatura tengan primer debate. Pero la diferencia de la ley orgánica con las leyes ordinarias es que estas leyes orgánicas exigen mayoría absoluta, igual que las leyes estatutarias tienen que ser aprobadas con mayoría absoluta, igual que las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas en segundo debate en segunda vuelta con mayoría absoluta. Igual que en cualquier ley ordinaria que tenga facultades extraordinarias, esas facultades extraordinarias, si tiene 100 artículos y un artículo de facultad extraordinaria, ese artículo de facultad extraordinaria tiene que aprobarse con mayoría absoluta. Y las leyes marco, que están en el artículo 119 de la Constitución, pero no dice que son leyes marco,
pero se ha hecho mediante desarrollo jurisprudencial. Y tenemos unas leyes especiales que son las de referendo, que se requieren unas mayorías y unos términos especiales para aprobar estas leyes. Sigamos a la siguiente página, reglas para el debate y la votación. Que en el Congreso, ¿cómo sesionan las comisiones y las plenarias? Para iniciar sesión, dice la Constitución, que para poder sesionar tiene que estar presente mínimo el 25% de los miembros de la comisión o de la plenaria, una cuarta parte, y pueden sesionar, pueden debatir, pueden iniciar el debate de un proyecto, pero también dice la norma que para decidir tiene que ser que esté presente más del 50% de los miembros. Hablo de que estén presentes más del 50% de los miembros, o sea que si hay más del 50, digamos son en la comisión primera que son 20 miembros, hay 11, de esos votan un proyecto, 6 votan que sí, 5 que no, hay quórum decisorio y se aprueba el proyecto, con tal de que haya, como digo, más del 50% de los miembros asistiendo a esa plenaria. Por eso hay un problema en la Corte ahora con la ley de salud o la ley de pensiones que está tramitando la Corte, porque como sesionaron y no se logró conformar el quórum decisorio en plenaria de Cámara en unas sesiones, pero no aprobaron nada, pero sí sesionaron y debatieron, diciendo que esas actas tenían que ser aprobadas por mayoría absoluta. Para mí, no tienen que ser aprobadas porque la propia Constitución dice que se puede sesionar con el 25%, pero tomar decisiones con más del 50%. En esas plenarias no tomaron decisiones. Por lo tanto, estoy casi seguro que la Corte nos va a solucionar ese vacío jurídico que quedó ahí. Si un acta hay que aprobarla con la mayoría, con más del 50%, o lo aprobarán los que asistieron. Clases de mayorías. Aquí es donde está también la clave. La mayoría simple es la mayoría de los asistentes. ¿Qué es la mayoría de los asistentes? Que para poder tomar decisiones tiene que estar más del 50% de los miembros, y en ese, si hay 51%, la mayoría de ese 51 es la que toma las decisiones. Mayoría absoluta, la mayoría de los integrantes. Si el Senado está compuesto por 102 senadores, 103 senadores está compuesto el Senado, va a quedar por 102 porque hay una silla vacía, o sea que va a necesitar más de la mitad. La mitad de los números impares, casi todos sabemos que es el número entero superior a esa mitad. Si es impar, si son 19, si son, 21, 10 y medio, serían la mitad de 21 son 10 y medio, o sea que la mayoría absoluta serían 11. Entonces, tiene que ser aprobadas esas normas que tienen que ser aprobadas con mayoría absoluta, como les dije, las leyes estatutarias, leyes orgánicas, reformas constitucionales en segunda vuelta y facultades extraordinarias que el presidente de la República le pida al Congreso y el Congreso se las conceda, pero tiene que ser con esas mayorías. Mayorías calificadas, que son las 2/3 partes de los miembros, que estas son las que se requieren para aprobar indultos y amnistías, y la mayoría especial, que son 3/4 partes de los miembros, que es la que se requiere para viajes al exterior con plata del Estado. Vamos a iniciativa legislativa. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer función distinta a la que atribuye la Constitución a la ley. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? Los congresistas. El gobierno, que lo presenta por intermedio de sus ministros. El de iniciativa popular, que es el 5% del censo electoral. El 30% de los concejales o diputados y el 20% de los concejales o diputados, que está en otra norma que pueden presentar actos legislativos. ¿Qué ha dicho el gobierno en la Corte Constitucional? Que para iniciativas populares, en cuestión de concejales y diputados, se unifica al 30%. Todos deben tener el 30%, y esta norma constitucional del 20 se hizo un análisis sistemático y quedan el 30% concejales o diputados. Para presentar un proyecto de ley son 30% de concejales y diputados, y para una reforma constitucional está que 20%. La Corte Constitucional dijo no puede ser,
es el 30% de iniciativas populares en este sentido. ¿Quién más puede presentar proyectos? La Corte Constitucional. Una curiosidad, la Corte Constitucional no ha presentado ningún proyecto de ley. Y ella misma lo ha dicho en su jurisprudencia, que tendrían un conflicto de interés al presentar un proyecto de ley porque ellos mismos en una demanda tendrían que pronunciarse sobre su constitucionalidad. Por ello se han declarado impedidos para presentar proyectos de ley. Si le hacen conveniencias al Congreso y al gobierno para que presenten proyectos de ley. Le hacen, sí, lo reconvienen al Congreso y al gobierno para que presenten proyectos de ley por vacíos que hay en la Constitución, pero ellos no presentan proyectos de ley. El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la Nación. Quiero contarles que a nivel del estudio que yo he hecho, casi en 100 países, Colombia está como en el puesto 90 de quienes más iniciativas tienen congresional. Por lo general, en los congresos del mundo son una corte que puede presentar proyectos de ley, el gobierno, el Congreso e iniciativa popular. Nadie más tiene facultad para presentar proyectos de ley. Pero aquí tenemos esta chorrera de gente capacidad. Eso sí, tiene que ser con temas que tengan que ver con su materia. Si es el Consejo de Estado, tiene que ver con materias del Consejo de Estado. No puede el Consejo de Estado presentar un proyecto de ley celebrando los 200 años de Bogotá, digamos. No puede, tiene que ser nada. Y eso en materias relacionadas con su grado. Los proyectos de actos legislativos, ¿quiénes pueden presentar los proyectos de actos legislativos? Los congresistas. Eso sí, con una condición, que tienen que ser 10 congresistas los que firmen ese proyecto de reforma constitucional. No hay problema en que sean 5 senadores y 4 representantes o así, pero es mínimo 10 congresistas. La norma constitucional dijo congresistas y se ha interpretado que no tiene problema en que tiene que ser de solo Senado, solo Cámara, sino que sean congresistas en ejercicio de sus funciones, como lo dice el artículo 375 de la Constitución. El gobierno nacional que los presenta por intermedio de sus ministros. El 5% del censo electoral puede presentar también proyectos de actos legislativos, como el 30 y el 20% de los concejales y diputados en estos actos legislativos. Por eso decía yo que la Corte ha dicho que es el 30% de los que pueden presentar. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Nadie más puede presentar reformas constitucionales. Aquí no es como en las leyes, que es todas las cortes, excepto la JEP y esas últimas cortes que crearon, pero de resto pueden presentar proyectos de ley. También por iniciativa popular se puede presentar la derogatoria de una ley con el 10% del censo electoral que apruebe esto, que presente esa solicitud, de acuerdo al artículo 170 de la Constitución Nacional. Les decía que en esta cuestión de reforma constitucional se han presentado más de 1.300, 1.400 proyectos de reforma constitucional, se han convertido hasta, si no estoy mal, en norma constitucional 67, ha sido declarada inexequible, casi todas por vicios de competencia, porque las normas constitucionales solo son demandables solo en el primer año después de su vigencia, igual que las leyes por vicios de forma y solo por vicios de forma. Por vicios de constitucionalidad no, pero la Corte salió con una teoría de derecho comparado que cuando hay sustitución de la Constitución, si hay un vicio de sustitución, y muchas leyes nos las han declarado inexequibles, muchos actos legislativos han sido declarados ilegales, han sido sacados del ordenamiento jurídico porque sustituyen la Constitución. Un ejemplo, la segunda reelección presidencial del presidente Álvaro Uribe, que fue aprobada, pero llegó a la Corte, y la Corte dijo, no, aquí están sustituyendo a la Constitución porque ustedes están tirándose en la Constitución el sistema de pesos y contrapesos, y salió del ordenamiento jurídico. ¿Cómo puede presentar el gobierno? Tiene iniciativa legislativa que no la tiene el Congreso, tiene ciertas particularidades. Solo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes referidas a las siguientes materias.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse. Plan Nacional de Desarrollo solo lo presenta el gobierno. La estructura de la Administración Nacional. Vemos un montón de proyectos de ley en el Congreso, creando ministerios, creando cosas de iniciativa parlamentaria. En el momento en que lleguen, se conviertan en ley, si el gobierno le da por sancionarla, una demanda ante la Corte Constitucional la declara inejequible porque no era competencia del Congreso. Solo hay una salvedad, y es que ha dicho la Corte que antes del segundo debate, de ese proyecto de ley que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, le dé el aval. Otro tema es la corrección, supresión, fusión de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades de orden nacional. Aquí podíamos pensar en algo de los notariados, pero eso ya tendría que hacer un análisis más a fondo que no tengo tiempo. Cuarto, reglamentación y creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales. Solo el gobierno puede crear las normas para arreglar y su funcionamiento. Lo aprueba el Congreso, pero tiene que ser iniciativa del gobierno. Creación y autorización de la constitución de empresas industriales de conversión del Estado y sociedades de economía mixta. Autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y la fijación de rentas nacionales y gastos de la administración, o sea, el presupuesto general de la nación. Esto solo puede ser presentado por el Ejecutivo, presidente de la República, por intermedio de sus ministros. Vamos ahora a la parte más cansona de esta exposición, que es las etapas de un proyecto de ley. Por favor, continuamos en la siguiente página. Las etapas de un proyecto de ley. ¿Qué es lo que tiene? Primero, la presentación y radicación por parte del gobierno, por parte de un congresista o por parte de quienes tienen esa facultad para presentar proyectos de ley. Esos proyectos, por lo general, se presentan en la Secretaría General de cada Cámara. Quien presenta el proyecto puede escoger por Senado y Cámara para presentarlo, con excepción de algunos proyectos. Los proyectos que tengan que ver con presupuesto, con impuestos y con gasto público deben ser presentados, y con impuestos deben ser presentados por la Cámara de Representantes. Y los proyectos de tratados internacionales obligatoriamente son presentados por el Senado de la República. Ese proyecto se radica en Secretaría. El señor presidente, el señor secretario y el presidente lo mandan publicar, y antes de la publicación hacen una sustanciación revisando a qué comisión se envía este proyecto. Ahí es donde van a analizar la ley tercera del 92, que es la ley de comisiones, a ver cuál comisión constitucional tiene el tema de la ley. ¿Qué se presenta ahí? Hay leyes que llaman bus urbano o multitemáticas, que tienen un montón de temas y dicen, bueno, ¿ante quién, qué comisión, el presidente y el secretario se sienten encargados, qué comisión manda este proyecto? La Corte ha dicho que los proyectos, cuando son multitemáticos, debe el presidente, que es el que reparte el proyecto, pero aquí en cierta manera lo hace el secretario, que le dice al presidente, estudia, le dice al presidente, esto va para tal comisión, debe de tener la esencia del tema, sacar la esencia del tema del proyecto, y de acuerdo a esa esencia del tema, mandarlo a la comisión respectiva. Antes de mandarlo a la comisión respectiva, el proyecto debe ser publicado en Gaceta del Congreso, por ley. Si un proyecto no ha sido publicado, no se debe enviar a la comisión hasta que no esté publicado. Ya se reparte en comisiones constitucionales, el proyecto llega a la comisión, se radica ante la comisión permanente, y ya la mesa directiva, de acuerdo a la ley 974, es la mesa directiva quien reparte los proyectos. Antes de la ley 974 era función del presidente de la comisión. A partir de la ley 974 es la mesa directiva, que es el presidente y el vicepresidente, deciden a quienes designan ponentes. En la ley de bancadas también dice que la ponencia puede ser única o múltiple. Cuando es única es para un solo congresista, y cuando es múltiple debe nombrarse un representante de cada partido para que sea ponente. O sea que no deben haber 2 o 3 ponentes, sino uno, o hay veces 6, 7 u 8. La verdad
Eso no lo aplican mucho en el Congreso, pero yo tengo que decirles a ustedes qué es lo que hay en la ley 974. Una vez designada la comisión, es algo también, al designar la comisión para rendir ponente, tienen que darle de acuerdo al reglamento, a la ley quinta del 92, les dan un término entre 5 y 15 días. Eso es una especie de canto a la bandera y, digamos, casi afortunadamente, con el proyecto de los notarios, que eso se presentó en julio, si no estoy mal, julio o agosto del 2025, llegó a la comisión y esta es la hora que los ponentes no han rendido ponencia. Ahí no pasa nada, casi se toma como un acto político. Pero de acuerdo a la ley, si se le dan entre 5 y 15 días, la Corte ha dicho que puede ser sanción disciplinaria si no cumplen con estos términos y también le da función el propio reglamento a la mesa directiva que si en esos términos no, cambien de ponentes. No lo hacen por colegaje y ya por costumbre, porque tenemos una constitución ya de cuántos años, de 30 y pico años, y nunca se ha hecho. Al designado ponente ellos deben radicar la ponencia. Esa ponencia, si son varios ponentes de un proyecto, se pueden rendir varias ponencias. Hay proyectos que tienen 4 o 5 ponencias. Se presenta el dilema de qué ponencia es la que se va a discutir. El reglamento tiene una norma de las sesiones conjuntas que se aplica en analogía y la ponencia que se discute es la primera radicada. Las otras quedan como una especie de constancia histórica. Pero si hay para que ustedes tengan en cuenta, si hay una conveniencia de que la segunda o tercera ponencia sea la que se tramite, se niegan las otras, las primeras, hasta que llegue esa para poderla debatir. Entonces ese es el mecanismo que se usa, negar, coger desde la primera radicada, si la primera es negada, se continúa con la segunda, si la segunda es negada, se continúa con la tercera. Y de pronto en la tercera es donde está más esa mayoría, ese consenso de la comisión, y se va, y así respectivamente en plenaria. También dice la norma, la ley de bancadas, que los proyectos, si son presentados por una bancada, que no está bien reglamentado cuando un proyecto es presentado por bancada, debe ser ponente. Si es un solo ponente, debe ser de la bancada. Y si hay varios ponentes, mínimo debe haber uno de la bancada. Presentada esa ponencia, y hay veces las mesas directivas dicen, nosotros dimos 15 días para esto, ya hay ponencia radicada, vamos a mandarlas publicar, y como está la ponencia rendida y publicada, aplican la norma constitucional de que los proyectos deben ser anunciados en sesión anterior para una fecha determinada o determinable, ha dicho la Corte. Recuerdo que al principio, cuando comenzó a regir la norma de que el anuncio tenía que hacerse en una fecha anterior y en una fecha determinada, en algunas comisiones decían, para la próxima semana se van a debatir tales proyectos de ley. Resultó que esos proyectos que dijeron que eran la próxima semana, la Corte los declaró inexequibles porque no estaban de acuerdo a la Constitución, porque no estaba fecha determinada ni determinable. La próxima semana podría ser lunes, viernes, sábado y domingo, porque hay que también decirle a ustedes que el Congreso sesiona de domingo a domingo. El Congreso no tiene festivo, el Congreso puede sesionar un festivo cualquier día, que por norma dicen que deben sesionar martes y miércoles y jueves, pero pueden sesionar cualquier día. Una vez radicada la ponencia, la presidencia anuncia que en tal fecha, en la próxima sesión o en tal fecha se va a debatir el proyecto y se incluye en el orden del día. Respecto a la inclusión en el orden del día, yo estuve buscando si el proyecto 28 del 2025 ha sido anunciado en algún orden del día de este año y no ha sido anunciado. No encontré la ponencia para primer debate, por eso debe ser que no ha sido anunciado. Y si tiene ponencia, los presidentes hay veces se la juegan y no tienen todos los proyectos. En la comisión hay un promedio de 60 proyectos de ley y para el orden del día teníamos 32 para la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque la norma constitucional le ha dado esa facultad al presidente, que el presidente anunciará los proyectos que someterá a discusión y votación. Entonces, él tiene como esa especie de fuero, que es muy bueno que ustedes lo sepan para algunos efectos que se necesiten en un futuro sobre procedimiento legislativo cuando tengamos esos proyectos. Dado el primer debate,
Y dar el primer debate consiste en discutirlo y aprobarlo, ha dicho la Corte Constitucional, y dice la Constitución, que el debate culmina con la votación del proyecto. La votación del proyecto se aprobó o se negó, se aprobaron unas modificaciones y quedó. De todas maneras, lo que se aprobó, ese texto que se aprobó, se redacta en el texto aprobado por la comisión, ahí queda el primer debate. Dado ese primer debate, el presidente de la comisión designa a los ponentes para segundo debate. Por lo general se nombran los mismos, pero el presidente tiene la facultad, o la mesa directiva tiene la facultad de cambiar los ponentes si así lo considera. Pero por colegaje, por lo general, son los mismos. ¿Para qué? Para que rindan la ponencia para segundo debate, que es para la plenaria. ¿Qué requisito hay entre primero y segundo debate? Que el proyecto en plenaria no se puede estudiar hasta que no haya pasado un intermedio de 8 días. ¿Cómo ha interpretado la Corte Constitucional ese intermedio de 8 días? Dice, no se cuenta ni el día en que se aprueba en comisión ni el día que entra a la plenaria. O sea que se convierte realmente en 10 días. ¿Por qué? Porque es intermedio. Una vez que pasen esos 10 días, esté rendida la ponencia y esté publicada en la Gaceta del Congreso, inclusive puede enviarse por correo electrónico a los congresistas, que haya conocimiento de todos y que quede constancia que a todos les llegó. Puede el presidente decir, para la próxima sesión se discutirá y votará ese proyecto en la plenaria del Senado. Como digo, tiene ese mismo trámite de la comisión para plenaria, que rindan la ponencia, que esté publicado y que sea anunciado para fecha determinada o determinable. Se discute el proyecto y se aprueba o se niega. Si se aprueba con sus modificaciones y todo, tiene el debate con votación, va para la otra cámara a nuevamente a surtir primer debate. La otra cámara, si es del Senado, se va para cámara, y si es de cámara, viene a Senado, con un informe que debe mandar el presidente a la otra cámara diciendo cómo se tramitó ese proyecto en el Senado. ¿Qué requisito tiene? Tiene un requisito de que tienen que haber transcurrido, aquí ya no es un intermedio, sino transcurrido mínimo 15 días, y voy a hablar de algo que no había tocado el tema. Aquí en el trámite legislativo los días son calendarios, son naturales. Por eso el Senado y la Cámara pueden sesionar del domingo a domingo. En los términos legales y constitucionales son días calendarios, no hábiles o inhábiles, son días calendarios. Son días hábiles para sesionar del 20 de junio al 16 de diciembre, todos los días. Del 16 de febrero, del 16 de marzo al 20 de julio, todos los días. Y si citan extraordinarias, son todos los días que hay entre ese intermedio, que el presidente dice que cita extraordinarias, del día 20 de junio al 8 de julio, todos esos días se puede sesionar. Entonces, quería generar claridad que los términos son días calendario porque hay mucha confusión, porque en la generalidad se habla de días hábiles. En el Congreso, en el trámite legislativo, los días son calendario. Como digo, al llegar a la otra Cámara, a la misma comisión que la tramitó en Senado. Ya no es el presidente de la Cámara que decide a qué comisión le manda el proyecto. Si un proyecto hizo tránsito de una Cámara a la otra, el presidente lo recibe, que eso casi es el secretario el que hace todo eso, y lo manda a la misma comisión de la otra Cámara y tiene el mismo proceso. El proyecto ya está publicado, se designan ponentes, radican la ponencia, se publica, se anuncia el proyecto, se debate. Una vez aprobado en la comisión de Cámara, en primer debate pasa a segundo debate a la plenaria. La Corte últimamente ha hablado de primero, segundo, tercero y cuarto debate, pero la Constitución es muy clara que en cada Cámara tiene primero y segundo debate. Y la propia ley quinta. Entonces va a la comisión, tiene su primer debate, va a la plenaria, también tiene que esperar esos 8 días entre comisión y plenaria, que tenga ponencia radicada, que tenga la publicación, que tenga el anuncio y que sea votada, y entonces tiene el mismo trámite. Y sí, si esa aprobación
de ambas plenarias, ya no es de comisión, no de las plenarias, es el mismo texto, el proyecto se va a sanción presidencial. Sí, son textos diferentes, se nombra una comisión de conciliación, nombra el presidente una comisión de conciliación para que concilien esas discrepancias que surgieron en el proyecto. No pueden meterse con más. Solo los artículos que tuvieron diferenciación entre una cámara y otra. Solo permiten tocar artículos que hayan sido votados igualmente en una cámara y en otra, siempre y cuando ese artículo que tuvo diferencia esté afectando sustancialmente otro artículo que obligue a que sea modificado. Pero de resto, las conciliaciones solo pueden decir 100 artículos. De estos 100 artículos son 4 que tuvieron diferencia de aprobación en el Senado y Cámara. Sobre esos 4 artículos tienen esas comisiones de conciliación, que después de la última reforma, porque había mucho problema, que nombraban unos tantos en Senado y tantos en Cámara, entonces había ese conflicto de que aquí solo nombraron uno y en Cámara 5, entonces, ¿qué aprobamos? Hubo que modificar eso. Dice que tiene que ser igual número en Senado y Cámara y que las decisiones las toman por mayorías. Una vez teniendo ese informe de conciliación de esas normas, se va a la plenaria. Primero se publica y se anuncia y se va a la aprobación de ambas plenarias. El informe de conciliación es uno solo que se somete tanto al Senado como a Cámara, mientras las ponencias de cada proyecto es diferente el de Senado, es diferente el de Cámara, el de plenaria de Senado, el diferente plenaria de Cámara. Este informe de conciliación tiene que ser igualito porque lo firman los senadores y representantes para presentarlo a ambas plenarias. Una vez aprobado este informe, porque ese informe de conciliación también puede decir, este artículo lo negamos, o hacen una especie de redacción si es sustancial para que se ajuste a las normas, pero por lo general tienen que ser los artículos y ese estar muy de acuerdo y ambas plenarias lo aprueban, se va a sanción presidencial. ¿Qué pasa si se va a sanción presidencial? Siguiente página. A mí me dijeron que por favor tocara el tema de sesiones conjuntas y después sigo con otro tema, debido a que esa adición presupuestal que se va a presentar, el problema de los notarios hasta donde entendí, como esa adición presupuestal va a las comisiones terceras y cuartas conjuntas, obligatoriamente, por norma del reglamento y de la ley de presupuesto, que ese proyecto tiene que ser presentado por la Cámara de Representantes. Las comisiones terceras y cuartas, cuando es por presupuesto, quien preside las comisiones conjuntas en efecto de presupuesto, como es presupuesto, la preside el presidente de la Comisión Cuarta de Cámara. Si fuera tributaria, la preside las conjuntas, las 4 comisiones, las preside el presidente de la Comisión Tercera de Cámara. Si es otra ley normal que piden sesiones conjuntas, que no sea ni Plan Nacional de Desarrollo, ni presupuesto, ni tributaria, esas otras leyes, el presidente es el presidente, y que sean solo 2 comisiones, es el presidente de la respectiva comisión de Senado y el vicepresidente es el presidente de la respectiva comisión de Cámara. Esas mesas directivas, tanto de comisión tercera como de comisión cuarta, tanto de Senado como de Cámara, nombran los ponentes. Se rinde ponencia conjunta y se publica en la Gaceta del Congreso. Por lo general, hay veces hay 2, 3, 4 ponencias, porque en esta parte presupuestal hay veces hay, y sobre todo en esta cuestión de adiciones, pero muchas veces se logra el consenso y es una sola ponencia. Una vez publicada en Gaceta, se anuncia el estudio del proyecto para una fecha determinada o determinable, se discute en las 4 comisiones. Voy otra vez al tema de hace rato. Cada comisión aprueba aparte de ese proyecto de adición presupuestal o de presupuesto o de tributaria, y si una de esas comisiones lo niega, como pasó con el ajuste presupuestal que presentó el gobierno el año pasado, que la Comisión Tercera de Senado lo negó, queda negado.
tienen que aprobarla las 4 comisiones. Si se aprobado por las 4 comisiones, se designan ponentes para segundo debate. ¿Qué pasa con este segundo debate en sesiones conjuntas? Que cada cámara rinde su ponencia para su plenaria. Aquí ya no se reúnen las plenarias conjuntamente. Las plenarias actúan aparte cada una. Las plenarias cuando se unen son para Congreso Pleno y son solo para elegir, para actos protocolarios, para algo que dice la ley de víctimas que se reunirá en Congreso Pleno, pero no para legislar. Para legislar cada plenaria se reúne aparte. Se designan ponentes para segundo debate para cada cámara, los ponentes de comisión tercera y cuarta de Senado y tercera y cuarta de Cámara rinden la ponencia aparte. Pasan 8 días, un intermedio de 8 días para que las plenarias puedan estudiarlo. Como son conjuntas esos 8 días, puede darse que haya simultaneidad en ambas plenarias para debatir el proyecto. ¿Por qué? Ambas esperaron los 8 días. No hay necesidad de que la apruebe una y después la otra. No, puede ser simultaneidad y se ha dado. La plenaria se anuncia para la próxima sesión, se discute y se somete a votación. Igual en cada cámara. En caso de que esa aprobación no tenga igual articulado, pasa lo mismo. Hay que designar una comisión de conciliación escogido por ambas plenarias. Por lo general los presidentes escogen a los ponentes de los proyectos por una lógica, son los que más conocen del tema, para que ellos concilien, pero ya es una conciliación que se hace aparte de cada cámara. Y ya, por favor, siguiente página. Y ya este proyecto se va a sanción presidencial. ¿Qué debe para la sanción presidencial? Las leyes debe sancionarlas el presidente de la República y debe ir con el ministro o los ministros del ramo correspondiente. Hay leyes que lo firman 4 y 5 ministros porque ese tema tiene tema de varios ministros. Pero si el señor presidente no quiere firmarlo y dice no estoy de acuerdo con esa ley, por una u otra razón, de pronto porque la tramitaron mal, de pronto porque no era función del Congreso ese proyecto de ley y le llegó a él, dijo allá, no, esto no es función del Congreso, yo no le di el aval, lo objeta. Para objeción, si el proyecto tiene 20 artículos, menos de 20 artículos, tiene 6 días para objetarlo. Si no lo objeta en esos 6 días, se convierte en ley. Al presidente Petro le tocó, al presidente Efraín Cepeda le tocó firmar, porque como si el presidente no la firma el presidente del Congreso, le tocó firmar 4 leyes. Le dije yo al presidente Cepeda, usted fue 4 veces presidente de la República porque sancionó 4 leyes, eso solo se había dado en un plan nacional de desarrollo que lo había firmado Nancy Patricia Gutiérrez, en otro proyecto del presidente Santos que se declaró impedido para votar, para sancionar una ley que era sobre su abuelo, aniversario de su abuelo. Muy pocas veces se ha dado, excepto ahora que llevamos como 4 o 5 leyes que le ha tocado sancionar al presidente del Senado. ¿Por qué? Porque el presidente se le pasaron esos 6 días si eran más de 20 artículos, o se le pasaron esos 10 días si era entre 21 y 50, o se le pasaron esos 20 días si era menos, si era mayor de 50 artículos. Las objeciones pueden ser por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Son por inconstitucionalidad, lo estudian las 2 plenarias de Senado, y si esas 2 plenarias de Senado están de acuerdo en que esas objeciones por inconveniencia, no están de acuerdo con esas objeciones de inconveniencia, se devuelve ese proyecto al presidente de la República y tiene la obligación de sancionarla en los días que le digo. Si el Congreso está de acuerdo con esas objeciones presidenciales por inconveniencia, pues el proyecto, si es de 4 o 5 artículos, pues lo niega y queda el articulado con lo no objetado, y si es todo el proyecto, queda archivado el proyecto.
Pero si es por inconstitucionalidad, y ya ha pasado muchas veces que el gobierno devuelve proyectos al Congreso, a veces con razón, otras veces inventando inconstitucionalidades, el Congreso ha dicho no estoy de acuerdo con usted, señor presidente de la República, la Cámara ha dicho que no, el Senado ha dicho que no, este proyecto va a la Corte Constitucional a que se pronuncie en definitiva si tiene razón el presidente de la República o la Corte Constitucional. Y en esos pronunciamientos de la Corte hay veces aceptación parcial de objeciones, aceptación de unos artículos y de otros no. Si eso pasa, el proyecto vuelve a las cámaras y a la Cámara y allá miran, se reúnen con el ministro y ajustan, hacen el ajuste respectivo al proyecto y lo vuelven a someter a las plenarias y se va a sanción presidencial. ¿Qué particularidades hay en el trámite de los proyectos de acto legislativo? Ya vamos a los proyectos de acto legislativo. Voy a tratar de acelerar porque entonces no le voy a dar tiempo a mi compañera que creí que me iba a bajar de segundo, pero me puso de primero. Que los proyectos de actos legislativos, como les dije yo, ya son 4 debates en primera vuelta, 4 debates en segunda vuelta, que en la primera vuelta requiere mayoría simple y en la segunda vuelta requiere mayoría absoluta. Solo debe ser, una vez aprobados los actos legislativos, los presidentes por antojos, por vanidad, muchos lo han firmado. Los actos legislativos no deben ser firmados por el presidente, sino ordenados de publicación. Por eso, si ustedes miran los 60 y pico actos legislativos que hay, unos los encontramos con firma del presidente y otros, si no, del 2007 al 2000 y pico, no tienen, como al 2014, no tienen firma del presidente de la República. Pero ya cuando el senador Vargas Lleras llegó a ser ministro del Interior, dijo, no, firmemos la presidente para que lo podamos firmar todos, y siguieron firmando. No son objeto de objeciones, ni pueden ser estudiados, no hay objeciones, ni pueden ser estudiados en sesiones extraordinarias. Por eso son claros y es difícil. Solo puede ser demandado por vicios de forma durante el año siguiente a su publicación. Vamos ahora a los vicios que pueden presentarse en el trámite legislativo. Lo que les había dicho, iniciativa del gasto público y tratados. Tienen que ser solo del gobierno. Solo hay un tratado que se aprobó y quedó bien aprobado, que fue cuando los problemas de las FARC en el gobierno de Uribe, que era el Tratado de Roma, pero se encontró la salida. El Tratado de Roma se aprobó mediante reforma constitucional, y ahí sí se puede, porque está prohibido mediante ley que no haya presentado el gobierno. Entonces lo presentó una iniciativa parlamentaria, un senador, si no estoy mal, Jimmy Chamorro, con otro senador presentaron ese acto legislativo, se aprobó, lo revisó la Corte y todo, dijo no, por acto legislativo sí se puede iniciativa congresional. De resto, iniciativa del gasto público y tratados, solo del gobierno nacional. Vicios de competencia. Hay proyectos de ley que han tumbado porque lo ha estudiado. Recuerdo lo del acuerdo con Estados Unidos, el Tratado Internacional con Estados Unidos, de Tratado Internacional de Comercio, el TLC, Tratado de Libre Comercio. Ese proyecto se aprobó, lo aprobaron las comisiones segundas. Luego vino un proyecto, como ese proyecto de ley tenía un tema sobre derechos de autor, entonces hubo que presentar una ley para eso. Entonces, como el proyecto original lo había presentado, lo había estudiado la comisión segunda, lo mandaron a la comisión segunda, fue a la Corte y la Corte le dijo, fue demandado y la Corte le dijo, no señores, este tema tiene que ser estudiado por la primera, y lo declaró inexequible y el gobierno tuvo que volverlo a presentar, porque no era competencia de la comisión. Hay pocos casos, pero los hay. El anuncio y la publicación de las iniciativas, anuncio y publicación de las iniciativas, si el proyecto no se anuncia para fecha determinada o determinable, por eso un proyecto, hay proyectos que son anunciados 20, 50 veces, porque en cada sesión hay que volverlo a anunciar. Para la próxima sesión se discutiría de autoridad del proyecto. Si no se anuncia en esa sesión, que digan que es que ya se ha anunciado 20 veces, pueden ser 30, pero hay que anunciarlo, o si no, la Corte lo tumba. Principio de consecutividad de identidad de materia. Ese es un tema que la Corte, en la identidad de materia, ha hablado de identidad relativa y todo. El principio de consecutividad es que tiene que tener los 4 debates cada artículo, pero en el sistema temático.
No es que sea el artículo textual que tiene que tener los 4 debates, sino el tema. Pero si en un proyecto de ley meten un tema que no tenga unidad temática, como pasa en los presupuestos y como pasa hay veces en los planes nacionales de desarrollo, a los planes nacionales de desarrollo le tumban por lo general 40, 20 artículos por unidad de materia y por el principio de consecutividad. Son vicios que hay que analizar cuando uno tenga interés en que un proyecto no pase. Principios de unidad de materia, principio de instrumentalidad de la forma, sustitución de la Constitución en los actos legislativos, la ley de impacto fiscal, artículo 7 de la ley 819. Con eso tumbaron las 2 reformas electorales que se hicieron, porque no tenían estudio de impacto fiscal y han tumbado un montón de leyes. El gobierno les tienen varias leyes que las han tumbado porque no han tenido estudio de impacto fiscal a mediano plazo. Y otros proyectos que, de acuerdo a la propia Constitución y a un convenio internacional, necesitan consulta previa. Vemos que todos los días tumban decretos y tumban normas porque no tienen consulta previa para efectos de las negritudes de los indígenas y todo eso. Hay proyectos que necesitan consulta previa y la Corte no lo tuvo. También se pueden acumular proyectos. Los proyectos, ¿cuándo se acumula? Cuando trata de un proyecto que versa sobre el mismo tema, se pueden acumular siempre y cuando no haya tenido ponencia para primer debate. Para primero de esos 4 debates, digamos, primer debate, si es por originario del Senado, si no ha tenido primer debate y presenta otro proyecto similar, lo pueden acumular. Si el proyecto está uno en una cámara y otro en otra cámara a solicitud de los 2 presidentes de las plenarias, siempre y cuando no haya sido tenido el primer debate, se ponen de acuerdo y dicen por qué cámara inicia el debate de esos 2 proyectos. Es clave, solo en primer debate se pueden acumular los proyectos. El mensaje de urgencia y de insistencia. Yo creo que ya les expliqué sobre esos proyectos, del proyecto que tenga mensaje de urgencia, mensaje de insistencia, sesiones conjuntas. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, la anterior, que es la publicación de un solo texto de las leyes modificadas parcialmente. Este es un buen tema que ustedes deben tener para estudiar todos los temas notariales. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 158 de la Constitución Nacional, dice: todo proyecto deberá referirse a una misma materia, unidad de materia, y será inadmisible las disposiciones modificatorias que no se relacionen con ella, unidad temática. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto. Nunca lo aplican los presidentes de la comisión, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. Nunca ha habido apelación porque no. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Esas leyes en un solo texto ustedes la encuentran en la página de Secretaría Senado, que hay una entidad que se llama Avance Jurídico, que es la que saca esas leyes en un solo texto, porque como la propia ley quinta dice que son las cámaras, los servicios técnicos de las cámaras las que sacarán ese texto de una ley. Ustedes miran la ley 100 y encuentran todas las modificaciones. Por eso es aplicando esta norma constitucional. Y también, cuando ustedes encuentren que hay veces hay manos inofensivas y otras maldadosas que al redactar un texto pusieron un artículo o una coma o un inciso que no fue aprobado en los 4 debates, si se le prueba a la jurídica de presidencia que ese tema no fue votado, se le puede solicitar y el presidente debe corregir por decreto, de acuerdo al artículo 45 de la ley de 1913, los yerros caligráficos y tipográficos y las citas de referencia a unas leyes u otras no perjudicará y deberán ser modificadas por los respectivos funcionarios cuando no quede duda en cuanto a voluntad del legislador. Corrección de yerros. Problemas en la aplicación de la técnica legislativa. El Congreso de Colombia está lleno de todos estos problemas. Confusión en las leyes.
Nosotros muchas veces no hacemos unas leyes bien claras, bien precisas, con un idioma para que el ciudadano común lo entienda. La opacidad o oscuridad de las leyes, lo vemos, hay veces en el CEPACA que encontramos normas que no sabemos cómo aplicarlas. El exceso de leyes en Colombia. Hay veces hay, como dicen, hemorragia legislativa, pero Colombia no es un país de tantas leyes como es México, que produce 1000 y pico de leyes al año. O la cobertura demasiado amplia de la ley, que la ley tiene unas figuras tan generales que no sabe uno hasta dónde puede ir, y la ley tiene ancho y angosto, y eso hay que saberlo poner en la ley. Unas leyes que no tienen armonía con la realidad y las vemos cada rato porque van como a casos específicos y no a una generalidad. La insuficiencia en la calidad de las leyes. Hay métodos, hay una especie que se llama el formulario azul del Congreso de los Diputados de Alemania. Hay libros sobre procedimientos legislativos que dicen cómo se debe redactar una ley. Primero ahí donde ustedes han sido perjudicados, le meten normas sobre notariado y ni siquiera los consultan. Al operador hay que consultarlo, a todos, para poder de que la ley sea para todos. Y la globalización internacional del derecho, ya vemos leyes con términos en inglés, en alemán, en francés, y no tenemos en cuenta esa generalidad que hay, el derecho internacional para esa parte. Y con esto termino porque si no, no le voy a dar tiempo a mi compañera y a ustedes para que pregunten las dudas que tengan. Como les digo, mi tema era el más cansón, traté de ser lo mejor, me excusan si los cansé y los dormí, y también si los dejé con un montón de confusiones, porque casi ese es el objetivo, de que queden inquietos para desarrollar esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Entonces, bueno, por temas de tiempo voy a intentar ser lo más sucinta posible. Si me pueden ayudar, por favor, con la presentación, se los agradecería mucho. Y si quieres, y si te parece, doctor Guillermo, las preguntas las podemos dejar al final. Sí, las preguntas las podemos dejar al final, con mucho gusto. Sí, es lo mejor. De acuerdo, listo. Bueno, si quieres pasemos por favor a partidos políticos. Bueno, entonces con la reconfiguración del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, contamos pues con los siguientes partidos políticos. Hacemos la precisión de que los partidos Oxígenos, Comunes, Liga y el Partido del Trabajo de Colombia están en riesgo de perder personería. Entonces vamos a partir con un Congreso fragmentado. Por favor, la siguiente. La siguiente. En Senado tenemos 102 curules. La anterior, por favor. Senado. Ok, en Senado. Entonces, en Senado tenemos 103 senadores, incluyendo quien quede segundo en la elección presidencial. Hay una silla vacía por el senador del Partido Conservador. Y para tener una mayoría absoluta se exigen 52 votos. Entonces, hay lo más importante en este periodo es que es un Congreso relativamente nuevo. Tenemos una renovación del 61%. Digamos que el pacto pasó de 2.8 millones a 4.4 millones de votos, de 21 a 25 curules. Entonces, pues, es la primera fuerza. El Centro Democrático subió de 13 a 17 curules. Y pues estos resultados, que es importante hacer la precisión, están sujetos a modificaciones hasta que se instale el nuevo Congreso. Entonces, obviamente pues les estaremos informando cualquier actualización, pero por ahora esto es como lo que tenemos a última fecha de actualización. Sigamos con la siguiente, por favor. Muchas gracias. En Cámara tenemos 182 curules. Gracias. Entonces la distribuimos en 161 territoriales, 16 de paz. Tenemos una silla vacía, también igualmente por el caso
igualmente lo que pasó con el senador del Partido Conservador, 2 para comunidades afrodescendientes, una indígena, una para colombianos en el exterior y una de oposición. Aquí en Cámara la mayoría absoluta requiere 92 votos. Y bueno, de los 161 representantes territoriales tenemos 119 nuevos, lo que equivale al 74%. Por ahora tenemos a confirmar los resultados del Chocó, 2 curules, y Cundinamarca 7 curules. Entonces, pues, de nuevo, esto también está sujeto a modificaciones o actualizaciones. Pasemos, por favor, al siguiente. Pasemos, por favor. Exacto, sí. Entonces, acá hay algo muy importante y digamos es el punto de partida ante cualquier conversación estratégica y es donde estamos en este momento. Entonces tenemos un quiebre indudable entre el gobierno y el sector privado. Recordemos que al principio del gobierno hubo un tono conciliador con el sector privado, pero este se fue quebrando conforme pasaban las cosas. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno redujo sistemáticamente el acceso que los gremios tenían históricamente, digámoslo así, al Ejecutivo. Digamos que en Compás decimos mucho el tema hay un tapete rojo, que los gremios tenían acceso, tenían un lugar en la mesa, y pues que con el gobierno de Gustavo Petro se quebró. Entonces, hacemos una anotación importante sobre los esquemas tradicionales de relacionamiento. Si bien se basaban en vínculos personales en varios casos o intereses compartidos, nos dimos cuenta que esta estrategia ya no funcionó con este gobierno, lo que nos obliga como a revisar o a replantear cómo podemos ocupar como un lugar en la mesa con el siguiente gobierno, especialmente si es un gobierno de izquierda. Y otra anotación importante es esa centralidad que tenía el gremio, los empresarios, que es la primera vez en décadas que las reformas se diseñaron y se llevaron al Congreso sin que el sector privado pues tuviera ese lugar, ¿no? Bueno, esto generó pues fricciones y que pues nos aterrizan un poco a la pregunta de la viabilidad de que el Ejecutivo pueda legislar sin el sector privado. Ahí hay una narrativa importante, ¿no? Es muy importante el sector privado para que cualquier persona pueda gobernar, digamos, para que haya una gobernabilidad estructurada. Entonces, también hablamos de una policrisis. El siguiente gobierno hereda, pues aparte como de este quiebre, también tenemos una policrisis en temas de déficit fiscal, la escasez energética, la crisis en el sistema de salud, la crisis en el sistema pensional y la seguridad sobre todo. Entonces, estos son temas claves porque estas restricciones podrían limitar a cualquier presidente. Entonces, aquí la pregunta no es tanto quién tiene el mejor programa para poder gobernar, sino quién tiene las mayorías en el Congreso para poder hacerlo. Por eso los temas del Congreso, lo que el doctor Guillermo nos comentaba, es muy importante porque realmente no es, digamos, de un conocimiento común esa importancia y ese lenguaje tan técnico que se usa en el Congreso, que finalmente es donde se toman las relaciones y donde se necesitan estrategias de relacionamiento, incluso anticipar esos escenarios. Sigamos entonces al siguiente punto de escenarios de gobernabilidad, por favor. Escenarios de gobernabilidad, digamos que desde Compás, a raíz de la situación que estamos viviendo en este momento, hicimos unas proyecciones sobre los escenarios de gobernabilidad para cada candidato. Entonces, con Paloma tenemos una coalición más amplia. Voy a pasar rápidamente con Cepeda. Digamos, con Paloma tiene, pues, de gobierno centro, pues, por favor, la anterior, muchas gracias. Digamos, Paloma podría tener, pues, Salvación Nacional, Cambio Radical, Conservador, Liberal, algunos de los del partido de la U, Mira, Nuevo Liberalismo,
y pues independientes, Alianza Verde, ASI, Dignidad y Compromiso. Pasemos por favor a la siguiente. Con Cepeda el escenario es muy distinto, digamos que Cepeda tiene mayorías en el Senado, pero depende de independientes. Entonces en la Cámara no tiene mayorías y hay una alta dependencia de negociación constante. Pasemos por favor al escenario de Abelardo. Abelardo tendría un segundo bloque de gobernabilidad más amplio, pero pues podría ser un poco equivalente, digamos, al escenario que proyectamos con Paloma Valencia. Y finalmente Fajardo. Bueno, Fajardo cuenta con el mayor número de independientes, hay una gobernabilidad mucho más frágil y más negociada sobre todo. Entonces, sin mayorías propias, al candidato le quedaría muy difícil, digamos, ampliar su red estratégica en el Congreso. Nosotros anticipamos, digamos, algo que hicimos para esta conferencia es también buscar esos antecedentes, digamos, los antecedentes de cada uno frente al gremio. Entonces, digamos, sobre los tres candidatos, Abelardo, Paloma y Sergio Fajardo, pues buscamos, digamos, Abelardo obviamente tiene un vínculo familiar, aunque no se ha pronunciado sobre este antecedente durante su campaña. Con Paloma Valencia tampoco ha emitido declaraciones sobre la reforma notarial y tenemos pues el mismo escenario con Sergio Fajardo. Con Cepeda elaboramos un poco más esos antecedentes. Muchas gracias. Si bien Cepeda no ha emitido pronunciamientos directos sobre el proyecto de ley que pues cambia la estructura del notariado, su partido, digamos, Aida Bella, como ya conocemos, es pues la cabeza de este proyecto de ley que se publicó el año pasado, en julio, y que posiblemente podría indirectamente tener pues apoyo del candidato. Actualmente el proyecto se encuentra en trámite, ahorita vamos a elaborar como un poquito más sobre este proyecto y pues no ha tenido como una agenda clara en el Congreso. Encontramos también un antecedente importante del representante Mauricio Toro, él es del Partido Verde y él fue seleccionado nuevamente en el Congreso 2026-2030 como parte del Partido Verde. Él en 2022 lideró un proyecto que buscaba modernizar el sistema notarial mediante herramientas digitales. Digamos que en ese momento, pues en el 2022, los temas del país, pues como que buscaban otra prioridad, digamos, la tecnología o estos temas como digitales no lideraban la agenda, por ende el proyecto fue archivado, pero pues básicamente él buscaba simplificar los trámites notariales utilizando tecnología blockchain, con el fin de reducir procesos, fortalecer como la seguridad, y pues aunque no fue aprobado, digamos, ya estamos viviendo otro momento, ¿no? Estamos viviendo el momento de la era digital, la inteligencia artificial, y son conversaciones que se están retomando no solo a nivel académico, sino también, no sé, ya conversaciones, por ejemplo, sobre el tema de seguridad, que es un tema súper relevante en este momento. Hay conversaciones académicas sobre cómo podemos usar la inteligencia artificial para poder solucionar o poder mitigar, digamos, esos impactos que tenemos en este momento. Es relevante porque puede pasar, digamos, en este momento la prioridad del Congreso son otros asuntos, pero puede pasar que se reactive la conversación sobre el tema. Entonces, creemos pues relevante anticipar esos escenarios y hacer la acotación de que todos los temas relacionados a inteligencia artificial, ciberseguridad, son unos temas que están muy vigentes y que más que anticipar escenarios se requiere adaptabilidad para pues enfrentar los nuevos retos de pues la nueva sociedad que tenemos hoy en día. Entonces vamos a irnos un poco, a ser un poquito más específicos sobre el proyecto. A la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, básicamente el proyecto fue presentado por la senadora Aida Bella, como coautores tenemos a Yael Quiroga, a Giraldo Silva, a todos del Pacto Histórico. Digamos, ya se han designado ponentes, y el proyecto, como lo decía el doctor Guillermo, no aparece en las agendas por ahora. Si, digamos, tenemos a la mano quiénes serían esos ponentes, entonces tenemos a Clara López, Alfredo de Luque, a Fabio Raúl Amín, Juan Carlos García, Jorge Benedetti, María Fernanda Cabal. Bueno, que tenemos que revisar si se ha modificado este listado. Y tenemos a Julián Gallo, Ariel Ávila. Entonces, como les comentaba, es un proyecto que está radicado desde julio de 2025. Por favor, la anterior. Entonces, es un proyecto que está radicado desde julio de 2025 en la Comisión Primera, y pues que pues, se encarga en parte de hacerse cargo pues de estos temas. Se encuentra en primer debate, pero pues vamos a revisar rápidamente como los puntos relevantes del debate. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacerlo en 3 puntos grandes. El primero es una propuesta a término general que busca la transformación estructural del sistema notarial, ¿cierto? Entonces, como primer punto tenemos la definición jurídica del notariado como función pública, ejercida directamente por el Estado. Eso lo tenemos claro. El segundo punto relevante en esta discusión es la vinculación de los notarios al régimen de carrera administrativa como servidores públicos. Entonces, este artículo, esta modificación en el artículo busca reforzar ese carácter estatal de la función notarial dentro pues de la estructura formal del empleo público. Y como tercer punto, hay una redistribución muy precisa que hace el proyecto sobre los ingresos notariales hacia el presupuesto público. Digamos, puntualmente el 50% de la distribución de estos recursos pues irían al presupuesto general de la nación para el gasto público. Aquí quisiéramos con el doctor Guillermo, digamos, me quedo en la generalidad, pero es importante, digamos, desde la experiencia del doctor, que de pronto nos explicara un poquito más o andáramos un poquito más en qué tan probable él ve ante este escenario, digamos, ante el contexto país que tenemos hoy en día, que este proyecto de pronto se archive, avance, o qué estrategias podríamos implementar, digamos. Doctor Guillermo. Escuchamos al doctor Guillermo Giraldo. ¿Qué pienso yo como estrategia con ese proyecto de ley 028 que pueden volverlo a presentar si no alcanza, que no creo que tenga mucho éxito, pero si por lo menos tiene primer debate? La primera estrategia es que cómo buscamos que los congresistas en primer lugar tengamos para que modifiquen el proyecto, para que tengan modificaciones. Que si el proyecto pasa a Senado y va para Cámara, hacerlo, que tenga modificaciones en Cámara. Y para efecto de que tenga que llegar a conciliación en caso de necesidad. Segundo es, de pronto, presentar otro proyecto de ley, pero es que yo creo pues, que este proyecto a ninguno de ustedes les interesa. Pero sí el 20 de julio, tener un proyecto de ley que abarque un montón de temas que van a la modernización del notariado, para que eso absorba todas estas inquietudes que tienen, sobre todo si no queda el presidente que sea consecutivo a que sea el mismo programa, y es presentar. Primero, presentar articulado. Otro es hacer nombrar comisiones accidentales. Comisiones accidentales para que logren consensuar el articulado. Eso dilata. Si nosotros logramos y en comisión primera rinden ponencia y entonces comienza el debate, que alguien proponga y que estemos de acuerdo con el presidente para que nombre una comisión accidental a ver si logra consensuar el articulado, y cuando eso llegó 20 de junio y chao pescado. Es un montón de estrategias que hay que hacer, como es modificar el articulado, ponerle artículos que llegado un momento no queden tan sustanciales o que le quiten la esencia al proyecto, y si uno tiene esa mayoría para que lo aprueben, pues
se puede lograr. Y la otra, lo de las comisiones accidentales, y la otra es pedir audiencias públicas. Solicitar a la comisión que se haga una audiencia pública con los notarios, que se hagan 2 audiencias públicas con los notarios para hablar del tema, y todo esto vamos dilatando y necesitamos que, primero, que este proyecto, por lo menos, en caso de que se dé de aquí al 20 de junio, no tenga primer debate y quede archivado. Entonces esas son las recomendaciones que yo recomiendo. Y estoy disponible para ustedes en cualquier momento. A mí derecho parlamentario, como digo, en mi fiebre, estoy dispuesto a ayudarles con la doctora Nancy Patricia y con la doctora Luisa. Estamos listos para lo que ustedes consideren pertinentes y ayudar. Y como digo yo, para el 20 de julio, es importante, después del 20 de julio, que el notariado tenga, esto tarde que temprano va a reventar, tenga un proyecto consensuado entre ustedes, y en caso de que veamos pasos de animal grande y el gobierno presente algún proyecto, lo buscamos, se radica, que se acumule. Otra estrategia para presentar un proyecto de ley en este momento o después del 20 de julio. Con esta polarización que hay que coger un proyecto de ley que lo presenten firmado por todas las bancadas o por la mayoría de bancadas, porque en estas cosas se da el ego político. Entonces este presentó el proyecto para sacar pecho, y nosotros ¿qué? Incluir a todas las bancadas, que sea firmado por todos para tratar de lograr ese consenso. Así se demoren un poquitico más, pero eso es casi clave para poder empujar el proyecto. Son las cositas que yo tenía, y hacia el futuro seguiremos pensando, porque solo esta semana me dijeron, no me dieron mucho tiempo de pensar, pero aquí pues tratamos de hacerlo mejor. Muchas gracias. Claro que sí. Listo, muchísimas gracias a todos. Debo agradecer, como Unión Colegiada de Notariado Colombiano, la participación de la doctora Luisa Salgado y del doctor Guillermo Giraldo Gil. Han sido muy claros, muy profundos en un tema tan denso y tan técnico, de un tecnicismo jurídico impresionante, que nos abre hoy un espectro diferente con el que llegamos. Se abre la opción de preguntas de los distinguidos participantes. Llegamos a más de 68 colegas participantes, entonces les preguntamos si hay preguntas para el doctor Guillermo Giraldo Gil o para la doctora Luisa Salgado. Creo que quedamos con la autorización de la doctora Luisa y del doctor Guillermo de grabar y de poder entregarle a los colegas notarios esta conferencia. Bueno, observamos que no hay preguntas, no tenemos sino palabras de gratitud por este tema de lectura estratégica del Congreso del 2026, actores, reforma y escenarios. Darle las gracias a la doctora Luisa Salgado y al doctor Guillermo Giraldo Gil y a todos y cada uno de los participantes por habernos honrado con su presencia en esta convocatoria del Consejo Directivo de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano. De hoy en 8 días tendremos la conferencia sobre el tema penal en punto de las 7 de la noche. Estaremos en el tema penal y los delitos que se pueden cometer en una notaría de cualquiera de nosotros. Por su asistencia, muchas gracias y muy buenas noches. Siempre para servirle al notariado desde mis capacidades, doctor Correa. Claro, qué sapiencia la suya. Quedamos muy contentos y usted puede ser ese asesor que uno busca para tener manejo puntual en los proyectos de ley que se avecinan para presentar el 20 de julio con el gobierno nacional, de la reforma y estructuración del derecho de preferencia y el proyecto de ley que busca una adición presupuestal para el Fondo Cuenta Especial del Notariado y otros temas muy importantes de la vida del notariado,
como es la modernización del notariado. Claro que sí, doctor. Estoy a su disposición, mis 46 años de experiencia en el Congreso, para que sus deseos y los del notariado sean la realidad lo más prontico posible. Muchas gracias, doctor Guillermo y doctora Luisa. Muy honrados, muy contentos. Qué buena conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.